Abríamos nuestro resumen con un duro golpe que da la aduana nacional al contrabando. Sí hemos escuchado mucho de la aduana en las últimas semanas con diferentes operativos, con golpes muy fuertes. Está con nosotros la presidenta de la aduana nacional, Marlene Ardaya. Bienvenida, presidenta, un placer tenerla acá en Todo a Pulmón. Muy buenas noches y como siempre, gracias por tratar de que la población se informe acerca de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es muy importante porque los últimos operativos que se han dado a conocer han sido duros golpes al contrabando. El de hoy es uno de esos. El tema de los 6 camiones que provienen justamente del tema de Yacuiba, pasa por ahí. Y es pues el maíz, ¿no? Son alrededor de 30 toneladas, ¿sí? de maíz. Importante. Además que son 6 camiones con acoples, ¿no? Entonces son bastante grandes. Y había un convenio, de hecho, con la CAO y la NAPO de hacer algunos seguimientos. Pero estos camiones fueron seguidos por la administración aduanera desde exactamente Yacuiba. ¿Por qué? Porque presentaron una autorización falsa, ¿no? Lo que en ese sector se había acordado, dado el mapeo que se tiene de producción en Bolivia, era que de determinadas áreas que sacaban eran de alguna manera certificadas por las autoridades, municipios, en combinación con la administración aduanera. O sea, desplazábamos gente un poco para ver de alguna manera que era producción nacional. Pero esta vez se presentaron documentos falsos, ¿sí? Donde era una autorización de un señor X y resulta que el señor X no tenía ni tierras, no tenía nada. Y es más, él dijo que nunca había firmado esos documentos. De hecho, son los 6 camiones totalmente de contrabando. Esto explica un poco que a veces estamos muy limitados en cuanto a la determinación incluso del producto como tal. Es por eso que se hace una alianza con la CAO y la NAPO, porque de alguna manera ellos tienen expertos para poder determinar el nivel de humedad, suciedad del grano en el transporte. Claro. Ajá. Ahora, ¿hasta dónde llega el nivel de cinismo para tratar de ingresar con 6 camiones, 30 toneladas? ¿No? Realmente, o algo hacían antes, porque no creo que haya sido la primera vez. Probablemente sí, de alguna manera por las autorizaciones, ¿no? Esto se ha permitido el paso por Abapó, por si acaso, o sea, se ha permitido el paso por Abapó porque a sabiendas de que eran camiones negros, justamente para no alertarlos, ¿no? Y llegar cerca para que podamos retraccionar. Pero Priscila, no es el único caso. El día de hoy también se dio alguna información en la PLCC del Alto. Tiene una característica interesante. Fue el comiso de un camión, ¿sí? Cerca de Patacamaya. Allá primero fue agredida la vagoneta de la aduana, que presenta importantes destrozos, los que muestran alguna agencia de noticias. Pero más allá de ese tema es que hay un comportamiento extraño, podríamos decir, porque se va hacia una población muy cercana a Patacamaya. El camión ingresa, la gente sale, agrede con piedras, los aduaneros buscan de alguna manera el apoyo del COA, viene el COA y bueno, ven el movimiento y se imaginan que es un tema similar a Zabaya. Nos han entregado ellos el camión junto con la dueña de la mercancía. O sea, eso es lo interesante, que entregan el camión más la entregan a una señora, la identifican y ya está prendida justamente la señora. Pero Priscila, hay algo que hay que remarcar, el tema de la aduana. Hay fiscales que no acompañan, Ministerio Público que no acompaña. Esperemos que esta vez, por lo menos hasta las últimas horas, teníamos alguna mala noticia de que probablemente el señor fiscal de Distrito del Alto, estamos esperando todavía el comportamiento de él, podría liberarla, ¿no? ¿Cómo está actuando? ¿Libera a las personas aprendidas? Se libera tenemos el caso, el más duro que ha tenido la aduana, de los 41 camiones en Cochabamba, que se dio por un proceso de allanamiento, que hicimos un seguimiento de unos 2 o 3 camiones que entraban y salían de Zabaya. Recuerdan que hicimos una intervención, lograron que nos entregaran 9, pero quedaba un restante dentro. La intención de la administración aduanera fue justamente
que hacer una vigilancia, saber en qué momento sacaban, cómo lo sacaban, etc. Después de la entrega de estos 9 camiones. ¿Ya? Hicimos el seguimiento con inteligencia porque de esa intervención, que fue criticada por algunos legisladores, se logró poner un puesto fijo de la aduana nacional ahí en Zavalla. Tenemos un control. Se hizo un seguimiento por inteligencia. ¿Qué hacían? ¿Cuál era el mecanismo? Y ahí sí yo tomo tu palabra. El tema de contrabando es un monstruo que cambia de faz constantemente. Busca métodos, medios para introducir. Entraban esta vez contenedores, extrañamente se quedaban turco, eucaliptos o era Zavalla. Y salían con mercancía en demasía. O sea, ¿qué hacían? Estos camiones con contenedores cerrados, precintados, se violaba dentro de los precintos, llevaban parte de mercancía nacionalizada ya en frontera legal, pasaba por Tambo, Pisilla, y una parte que empezaban a sacar del pueblo. Les hicimos el seguimiento y encontramos uno de los más grandes depósitos en la historia, por lo menos ya voy a cumplir 6 años de gestión, pero estamos hablando de 3.400 ítems. Wow. ¿No? Donde se caracteriza... de 3.400 ítems son de cosas. De cosas. Ya. Pero esta vez una línea blanca. Ha sobrepasado, estamos con un tema de delito. Son alrededor de 506 refrigeradores, 763 teléfonos inalámbricos, lavadoras 589, microondas 370, más o menos esos. ¿Eso es lo que se había sacado de Zavalla? Sí. O sea, lo que no le quisieron entregar. Lo que no me querían entregar. Dándole 9 camiones. Todo eso sacaron así como una cuenta gotas. Sí, como contrabando hormiga, digámoslo así. Sí, señor. Oh, por Dios. Cuando hemos hecho la intervención justamente se pudo evidenciar que en el piso se encontró justamente precintos rotos de la administración aduanera y también clonados de alguna manera en el momento del allanamiento. Pero lo que más nos sorprende son las imágenes que se desprenden. ¿Por qué? Porque hay almacenes al mejor estilo de los almacenes de la aduana. Cámaras de videovigilancia, toda una estructura que le daba seguridad a este contrabando hormiga que se metía. Cochabamba se focalizó como un centro de distribución hacia Santa Cruz y hacia otros lugares. ¿Cómo es el centro realmente? Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se procede al allanamiento, etcétera. Viene una señora que presuntamente decía contar con documentos, que era la dueña de los 3.400 ítems, pero hasta la fecha no pudo demostrar. Ella está recluida en la cárcel de San Sebastián y también la otra persona dueña del inmueble en San Antonio. De toda esta cantidad hay solo 2 personas detenidas. Porque son las 2 únicas que se identifican. Porque el cuidador, era cuidador. Se hizo la anotación preventiva. Pero aquí vamos con el tema del Ministerio Público. Tenemos allá en este momento un juez que estamos esperando también el accionar de él, ¿no? Yo lo había mencionado algún momento en la conferencia de prensa. Es un doctor que nos llama la atención. Justamente él está en este momento con el trabajo y está conociendo el caso, justamente. Conociendo el caso. ¿Qué le llama la atención de él? Que en un anterior caso, también de la aduana, por no devolver un camión, nos imponen una multa que hasta ahora la sigue pagando el funcionario aduanero por no entregar un camión de contrabando. O sea, estas formas que se dan nos llaman poderosamente la atención. ¿Tiene el nombre del juez? Tenemos el nombre, no en este momento no lo puedo identificar, pero estamos esperando de alguna manera que se pronuncie y estamos viendo de ir al Consejo de la Judicatura para que le haga un seguimiento. Ahora, en el anterior caso que usted me dice, fueron sancionados los de la aduana, o sea, ustedes... Con 100 bolivianos. Día por no entregar el camión de contrabando. Que era un camión de contrabando, además. Así es. Es más, nosotros tuvimos un caso específico en Santa Cruz con un cambiazo que nosotros le llamamos
cuando cambia mercancía, que tú la declaras en frontera e ingresa como porcelana, y resulta que tú cambias acá con televisores, ¿no? El tránsito. Se hizo igual, pero esta vez fue una alerta internacional desde Arica, porque como trabajamos las aduanas en línea, y tuvimos que acudir al Tribunal Constitucional para que revoque un amparo, porque ya en varias instancias nos ganó. ¿Pero quién nos ganaba? El dueño del camión. Claro, porque no aparecía el dueño del contrabando. A la final se revocó el tema, pero lo que queda es que los demás países nos miran y dicen, ok, la aduana hace sus esfuerzos, pero no acompaña al Ministerio Público. ¿Usted no se ha reunido con el fiscal general? El fiscal general sí tenemos la ayuda de Ramiro Guerrero, indiscutible. Pero vamos ya a los juzgados y se complica. Bueno, estamos hablando de los jueces. Entonces. De los jueces y también de algunos fiscales. De algunos fiscales. ¿Y con el Consejo de la Magistratura tuvo alguna reunión? Ya se les ha insinuado de alguna manera, pero no hallamos un eco que pueda sancionar. El tema que hay que entender en esta lucha contra el contrabando, por estos operativos que te describo, que para nosotros son los más importantes que hemos tenido, es reconducir a la gente a que vaya nuevamente por la parte legal, ¿verdad? Entonces, estamos induciendo. El caso de la Mancocapa, es un trabajo que no podemos desconocer, evidentemente se hizo un trabajo de inteligencia, pero el que tuvo una gran actuación, y hay que decirlo así claramente, fue la Intendencia. ¿La Intendencia de La Paz? Claro, de la alcaldía, donde asumió su responsabilidad y dijo, no, a ver, Aduana Nacional, véngase en la SAC, aduana, hay bebidas adulteradas. Y se ingresó con ellos. Se hizo un trabajo conjunto. Sí, un trabajo conjunto. Yo creo que esa es la manera de trabajar. Es por eso que yo aludo el tema y te doy las gracias por esta conversación, porque en las últimas horas hemos visto que han hecho grabaciones, han ido a lugares donde hay vehículos indocumentados. Sí, hay gran cantidad. ¿Verdad? Valle Grande, yo vi en extenso. Y el tema es de que tuve una reunión en Santa Cruz con los 18 provincias, pero no estuvo Valle Grande. Y ellos se han comprometido a ir disminuyendo esta cantidad de ferias que se generan en los municipios, porque también es responsabilidad del alcalde, gobernador, etcétera, estar fomentando una actividad ilegal. Ilegal, exactamente. Entonces, a mí me llama la atención cuando dice él, pues yo estoy contento en mi casa con todos los ilegales, ¿no? Esperemos que haya una profunda reflexión. De todas maneras, nosotros vamos a activar nuevamente los mecanismos para tratar de agarrarlos en ruta, dentro de la población, dentro de las ciudades. Bueno, el claro ejemplo es lo que pasó con Zavalla. Y se inició un proceso a las autoridades. ¿En qué va esto? Esto está todavía en un proceso inicial. Porque después de que han ido sacando con este contrabando hormiga, o sea, ¿dónde más cinismo? Sí, hay una denuncia, ¿no? Pero esperamos que esto prospere. Pero más allá de eso, es un tema cultural. Y lo hemos evidenciado en Zavalla. Momento en que hacen ofrendas, queman equipos ahí al pie del cerro, etc. Entonces es un tema cultural que hay que trabajarlo. Y básicamente tenemos que entrar con cultura tributaria. Es decir, el niño tiene que aprender que es malo el contrabando. ¿Por qué es malo? Ya hay menos mal en la aduana. En este tiempo hemos trabajado con un programa, ya se ha lanzado la primera saga y estamos empezando a trabajar ya con los otros capítulos. Entonces yo creo que en eso nuevamente voy a acudir al ministro de Educación, porque debería ser parte integrante de la currícula, por lo menos. Es un estudio que lo hemos hecho más de 2 años. Yo creo que hay que avanzar en eso. Ahora, es importante los avances que está haciendo la aduana, además de estos controles con el personal de la aduana para evitar la corrupción dentro de la misma institución. Y se ha anunciado también que la propia presidenta se va a someter al polígrafo. Por supuesto que sí. El año pasado fuimos investigados, ¿sí? Todos, incluyendo la presidenta de la aduana y el personal jerárquico de la aduana, por el Ministerio Anticorrupción. Se evidenció, se verificó nuestras declaraciones juradas, lo que tenemos patrimonialmente,
y se hizo una investigación de fortunas, ¿sí? de ganancias ilícitas. Creo que hemos dado un buen examen, por eso podemos enfrentarnos a muchos elementos. Y creo que es una forma, ¿no? de poder transparentar. Hay alguna encuesta que nos salió a nosotros como una entidad poco creíble, quizá porque no se conoce. Se hizo un análisis de nuestras cuentas que, Priscila, no fue un año, fue desde el 2000. Incluso antes de la promulgación de la ley Marcelo Quiroga. ¿Por qué? Porque se evidenció la evolución patrimonial que tenemos todos y cada uno de nosotros. ¿Y no se ha encontrado nada? Nada. Entonces, es importante, sí, hay entre algunos funcionarios, sí, no podemos decir que todos, pero hay unas luces. Pero eso está en un proceso de investigación. Pero del 100%, creo que nosotros hemos rendido un buen examen como el 95%. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Ahora, ¿qué se pretende con el tema del polígrafo? El polígrafo es un tema muy discutido. Quizá en algún momento yo tenga que enfrentar algún problema con algunos funcionarios, pero ellos tienen que acostumbrarse que va a ser una práctica normal. Es como un antidoping, ¿verdad? El tema contrabando y aduanas viene muy ligado. Y no somos la única aduana. Todas las aduanas del mundo enfrentan problemas. O sea, porque corre mucho dinero. Hay un nexo que todavía en Bolivia es muy primario entre narcotráfico y lo que es contrabando, lavado de dinero, ¿no? De alguna manera se tiene que lavar ese dinero y es esta forma inicial que se tiene de contrabando. Prueba clara es que en esta historia hay un caso muy sui generis para nosotros que nos llamó la atención. Es una señora que se hace pescar 2 veces con contrabando, la tercera no la cuenta porque aparece muerta. Entonces, hay elementos que nos inducen a pensar que sí se manejan estas variables. ¿Por qué el polígrafo? Es un primer indicio, es sanidad. O sea, tú estás expuesta en cualquier momento a poder hacer esta prueba. Y lo que hemos hecho es con México y con el SAT hemos realizado un convenio entre aduanas. En este marco de convenios de la Organización Mundial de Aduanas, pues hemos pedido el polígrafo porque ellos son expertos, ¿no? Es más, el presidente de la aduana, o sea, mi homólogo, digamos, el director de la aduana o el intendente, es pues del grupo de los poligrafistas, ¿no? Es un experto en el tema. Sí. Lo que requerimos es que vaya nuestra gente, ellos dicen que no más de 3 semanas podrían reducir el tiempo. Son 10, creo, ¿no? Sí, ya está lista la gente. Estamos haciendo una reprogramación en este momento porque ha habido un cambio de autoridades, ¿no? En ese entendido, estamos que en los próximos días estaría, y pienso que hasta marzo ya lo vamos a tener. ¿Cuál es la lógica de esto? Que los funcionarios estén sometidos. Es más, Priscila, hemos bajado harto el nivel de corrupción. ¿Por qué? Un funcionario no se puede tener mucho tiempo, un trámite, te llama la atención. Yo tengo a la fecha como 157 funcionarios procesados por sumarios que te imponen una multa ya del 10, del 5% de tu sueldo por haberte quedado documentos sin ninguna explicación. No hay justificación. No hay justificación. Entonces, en este camino, yo considero que hasta marzo ya deberíamos tener implementado, se va a generar una unidad de poligrafistas de esta gente aduanera que está yendo y van a hacer preguntas muy específicas sobre casos o en ruta, ¿no? Como tú has recibido soborno alguna vez, una dádiva, un regalo, o sea, cosas muy, muy concretas. Y para que exista transparencia, nosotros hemos pedido que el SAT de México venga a Bolivia para tomarnos una prueba nosotros, ¿no? Para ver también el nivel en el cual nos estamos moviendo.
bueno, muchos avances y esta lucha de la corrupción que está dando resultados con diferentes golpes, lo estamos conociendo. Y sí, coincido con usted, presidenta, que muchas veces la gente piensa que es una de las instituciones más corruptas o con la que menos uno debe confiar, y es por falta de información también de este tipo de operativos y cómo se van moviendo las fichas, y a veces uno le echa la culpa solo a las instituciones. Es muy importante este tipo de entrevistas para contar un poco lo que se está haciendo ahí adentro con este gigante que es el contrabando. El contrabando. Además que nosotros, al igual que ustedes, les hacemos un seguimiento. Nuestro mejor aliado es la prensa. La escucha usted, la escucha María René, en la mañana Juan Carlos Arana, de pronto encontrados, buscamos elementos que nos conduzcan a esto. Hemos hecho un buen uso de las redes, nos interesa. Tenemos un Facebook, la aduana tiene un Face que va subiendo también, ¿no? constantemente todos los operativos, y yo creo que esa es la manera de trabajar, ¿verdad? Recibimos la crítica propositiva y la tomamos en ese sentido. Es más, yo saludo la posición, por ejemplo, del empresariado privado, que nos ha sacado una cifra de 200.000 millones, creo. Pero, por ejemplo, me parece interesante un buen análisis que puede hacer, pero ellos hacen un análisis desde el 2000 al 2014, si no me equivoco, está en un rango de 4 años. Pero yo creo que hay que ver más allá. Nos vamos a sentar en una mesa, pero con un debate propositivo, y eso le he propuesto al licenciado Nostas. Tenemos las mismas variables, solo que ellos toman el CETLA, nosotros tomamos información de las aduanas. Yo creo que es importante sentarse, analizar, pero pro país, ¿qué es lo que queremos? Con los empresarios privados sentarnos y hacer una sola herramienta. Bueno, trabajar en coordinación, que es lo que ha dicho que es lo más importante. Gracias, presidenta, por haber estado con nosotros. Gracias, Priscila. Siempre un placer. Hasta luego.